Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la columna. En el programa de hoy volveremos a hablar de gastronomía, pero de una manera diferente, y también de cultura y teatro. Pero vamos ahora a presentar a nuestro primer invitado. Él es Javier Zafra, reconocido chef nacional del proyecto gastronómico de la Red de Juderías de España y autor del libro Sabores de Sefarad. Con él hablaremos de este interesante ejemplar y del porqué de su visita a tierras melillenses. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Javier. Gracias por venir. Muy buenas, muchas gracias por invitarme, es un placer siempre venir a Melilla, se siente uno como en casa, hospitalidad y buen comer, que no es poco. Cuéntanos, durante estos días has estado acercando tu libro a la comunidad hebrea local y también a la sociedad melillense, ¿qué tal ha ido? Pues una gran acogida, tenía grandes amigos aquí como Mordejai de la comunidad y de la asociación Mengibel, y siempre es un placer venir, contarles, porque cuando investigas tanto tiempo, como dice que te pones en la Torre de Marfil a investigar, cuando sales necesitas ese feedback, y venir a la comunidad es aprender, porque las mujeres judías, cuando terminamos la ponencia, las charlas, fue increíble, cómo identificaban cosas que yo contaba y las versiones que tienen aquí, porque los judíos de aquí cocinan diferente, ligeramente diferente a como lo podían hacer hace 5 siglos los sefardíes de Sefarad, que es España. Más adelante hablaremos también de ese aspecto, de si ha evolucionado la cocina sefarad o la cocina hebrea en comparación de antes a ahora. Pero vamos a seguir hablando de esta visita a tierra melillense. Además de estar con la comunidad hebrea, también estuviste con los alumnos melillenses del Juan Antonio Fernández, del conocido Instituto Huerta Salama. Cuéntame, ¿cómo fue ese contacto con los más jóvenes de aquí? Mi formación, dentro de muchas cosas, es magisterio, ¿no? Y siempre me gusta enseñar, porque además eso se multiplica. Yo les decía a ellos, a los alumnos del instituto, primero, el concepto Michelin, que todo el que se mete en cocina es un concepto así como muy de élite, olvidaros de eso, cocinar, aprender, dejaros llevar por vuestros profesores, Tatiana, todo el profesorado volcado con ellos, eso inicialmente. Y después les contaba, esta ponencia que tengo para ustedes la acabo de hacer con 22 chefs de la red de paradores de España. Y fíjense, les contaba yo, les estoy contando lo mismo, porque hay un desconocimiento tal, que seas profesional o seas un estudiante, hay que contarlo desde la base. Así que cocinamos juntos, nos lo pasamos pipa, tocaron la masa, se agobiaron como todo el mundo, meter la mano en harina y luego, tranquilos que esto va saliendo, porque el tiempo es fundamental en la cocina. Hicimos filluelas. Y ahora nos reíamos mucho desayunando porque era muy gracioso, me decía Mordejai, es que hay un momento cuando estáis haciendo filluelas, hay un chico chino que está haciendo filluelas, el chico chino, y era como un salir de la cultura, meterte en otra cultura, y dice que aquí en Melilla es muy normal, 5 culturas conviviendo, pero de pronto ver a ese chico chino haciendo filluelas me parecía increíble, y me llevo esa imagen como bueno, enseñar a gente que luego va a multiplicar esa información que les da, así que disfruté muchísimo, la verdad. Sabores de Sefarad es tu libro, es el resultado de años de investigación sobre la cultura y tradición judía en tierra española. ¿Qué fue lo que te llevó a querer recopilar todas estas recetas, toda esta gastronomía en un ejemplar como este? Empecé a estudiar la cocina judía, no por la cocina judía sin más, sino por la cocina cristo-judía. Después de la expulsión, en el siglo ya XVI, empiezan a crearse comunidades secretas de judíos que se habían convertido y que en secreto estaban siguiendo sus ritos, etc. Empecé a investigar ahí y me di cuenta que había una gran necesidad de investigar sobre la cocina sefardí antigua, hasta 1492. Mi investigación y el libro no está cocinado con ningún producto del Nuevo Mundo, porque la cocina hasta 1492, lógicamente, no los conoció y era una cocina ligeramente diferente. Entonces, eso me llevó a buscar bibliografía, de pronto encuentro que no hay bibliografía ninguna. No existen libros de cocina históricos judíos. Existen algunos preceptos escritos en libros de sabios y de rabinos, por supuesto en la Torá, pero no existen libros de cocina como tal. Y entonces eso ya, para un investigador, no tener libros, no tener fuentes, no tener es como un reto. Fue un reto a todos los niveles, buscando los ingredientes originarios, buscando donde había culturas que convivieron con ellos, en el caso de Al-Ándalus era evidente, donde había cultura gastronómica parecida, que puede ser todo el arco mediterráneo, desde Portugal, toda la parte del norte de África, hasta en Georgia, y burbusellas georgianas son las filluelas. Hasta en Georgia hubo comunidades judías
que fueron expulsados después de 1422. Y ahí fue donde encontré mucha información. O sea, que ha sido una labor, y sigo averiguando cosas, sigo investigando, de 5 años. 3 para escribir el libro y 2 de divulgación que llevo con la red de juderías por el mundo entero. ¿Se puede decir también que del lugar que procede Jaén, esa tierra de olivos, aceite de oliva virgen extra, todo lo bueno que puede ofrecer esta provincia también te impulsó a que puedas desarrollar por ser parte también de la red de juderías de España? Sí, en Jaén se lleva trabajando 25 años desde la red, es decir, fueron de los primeros que entraron en la red, crearon la red. Bueno, nuestro amigo Rafa, Rafa Cámara es conocido en el mundo judío por su tenacidad y por su seriedad a la hora de explicar e investigar. Bueno, pues gracias a eso, que él empezó hace mucho tiempo, ha ido creándose un pozo dentro de la conciencia cultural de Jaén, y por supuesto el ingrediente base de la cocina judía, que es el aceite de oliva. O sea, ser de Jaén es llevar el aceite a gala. Ahora, precisamente, hablando con la comunidad, probando aceites de Jaén verdes de cosecha temprana, alucinaban, y lo primero que me dijeron es: esto hay que certificarlo kosher. Yo, cuando hablo con los emprendedores que van a crear restaurantes, o ahora con red de paradores, siempre lo digo: es una horquilla de mercado, si lo queréis ver desde el punto de vista de mercado, pero en realidad es una deuda histórica, una cultura que ha sido totalmente arrasada, y bueno, una deuda histórica que tenemos de ponerla en valor. Y además es muy interesante, porque dice un dicho que lo exótico no está en lo lejano, sino en lo desconocido, y más desconocida que es la cultura judía. Y para los españoles, aquí quizás tengáis mucho más conocimiento, porque es una comunidad viva, es increíble, con lo cual ese conocimiento se vuelve en un punto a favor. Estás en plena investigación, divulgación. Esto imagino que será un ciclo que no tiene fin, se va retroalimentando. Esta visita aquí a la localidad melillense, a la ciudad de Melilla, ¿ha descubierto nuevos sabores? ¿Ha descubierto nuevas maneras de cocinar dentro de la cocina y gastronomía hebrea? Pues sí, se aprende de todos sitios, pero de aquí se aprende mucho más, porque he podido hablar con un rabino de la comunidad. Estuvo en la conferencia inicial mía solo para la comunidad, donde pudo ser más extenso, 3 horas, y no se movió nadie, porque la ponencia que estoy haciendo ya se basa en el segundo libro, que es la simbología en la gastronomía. O sea, estamos hablando de gastronomía, no de cocina. Cocina sería meter en un guiso un montón de cosas, y gastronomía sería algo más complejo. Hay tres partes para que una gastronomía se entienda como tal, con complejidad. 1, esas normas religiosas. 2, hedonismo y ostentación, es decir, vamos a buscar el placer. Y 3, que sea bromatológica, es decir, que el alimento que tú tomas sea también saludable, algo que está tan de moda. La cocina judía tiene un cuarto elemento que no tiene ninguna, es única, que tiene una gran simbología en cuanto a lo que pone encima de la mesa. Los moldes que he traído, con el Maguen David o el matzá, que se sellaba con un sello. Y me decía el rabino que nunca había oído que el matzá se pudiera sellar con un sello. Pero él terminó la conferencia y se fue a estudiar. Y me contaba, dice, me fui a estudiar porque me parecía muy serio lo que decía, y estaba muy bien documentado. Y encontró en un libro antiguo de preceptos donde en Sefarat, en unas comunidades, se sellaba la matzá. No en la parte de Toledo, sino en la parte del Levante. Curioso, el sello que yo traje era de Israel, que era una menorá. Esos sellos están ahí. Con lo cual aprendo en cada sitio, aprendo con cada persona que hablo, lo mismo con un rabino que con una cocinera, y sobre todo si es mayor, pues mucho más, porque las cocineras mayores son pura sabiduría y experiencia. ¿Y cuál es el principal sabor o aroma del sefarat? Es muy difícil, porque las mezclas han ido cambiando. En cada una de las comunidades que te puedes encontrar por el Mediterráneo, dependiendo de esa pólvora, que se llama esa mezcolanza de especias, hay diferentes sabores y aromas. Las especias son muy particulares de la zona, pero hay uno que a mí me encanta, que es la receta, me parece que es la 71 o así. Son los limones encurtidos, típicos de aquí. Los limones en sal, si no lo has probado, pruébalo. Eso es una maravilla. Son limones que se dejan en sal durante un mes, después se le quita la sal, se meten en aceite de oliva, y con ese aceite puedes condimentar cualquier carne. Y luego, si te haces un cuscús, con la piel la cortas en brunoise, la cortas pequeñita, y cuando estás tomando un cuscús y de pronto te encuentras ese trocito de limón, es como que te alegra la vida. O sea, ese para mí es el ingrediente más potente que he encontrado últimamente. Ingrediente que
como me estás explicando y como se ve, son cotidianos, son 2 elementos cotidianos, 3 elementos cotidianos que todo el mundo tiene en la cocina, pero que quizás no sepa que se puede hacer esa gran combinación. Claro, ahora con los chefs, con los deparadores, les explicaba y de hecho les mandé tareas, le dije coger tripas de pescado y cabezas de pescado, kosher con escama y tal, ponerlas en sal y dejarlas al sol. Y todos decían, eso se va a pudrir y tal, no os preocupéis. Al final va a salir una salsa garum, hay que tener cuidado con ella porque tiene fermentaciones, pero son ingredientes que se han ido perdiendo, como esa salsa garum o esos limones, pero se pueden encontrar, no son difíciles. Si quisiéramos elevar el nivel, tendríamos que irnos a un zumaque, la parte, por ejemplo, de nuestra tierra de Alcalá, La Real, tiene zumaque, ajenut, que es Nigeria, y todavía se puede encontrar. Aquí, que hay una comunidad musulmana grande, también se encuentra porque son habituales. Sin embargo, en Sefarad se perdieron. Algunos ingredientes de Sefarad, con las persecuciones de la Inquisición, hizo que se perdiese. El caso del ajenut o el caso del cilantro, hay algunos investigadores que dicen que fue por una encíclica de un clérigo que identificaba como hierba de judío. Pero bueno, son ingredientes que se estigmatizan con una cultura y al final, lógicamente, con esa persecución tan violenta, pues acaban quitándolos de las huertas. Claro, las huertas son así. Si te pillan con una hierba que es de judíos, pues puedes ser condenado. Entonces desaparece. El género humano es así de simple. No hay que buscar muchas más explicaciones por qué desaparece de una cocina un ingrediente. O por ejemplo, con la cocina, con los ingredientes que vienen de América, desaparecen también las calabazas nuestras, las calabazas típicas que había en el Andaluz, desaparecen por una sencilla razón, porque vienen calabazas enormes, muy dulces de América. Entonces no puede competir una calabaza que es menos dulce. Esa es la selección del hortelano. Muchos se complican, pero es la selección del hortelano y de la lógica del mercado. Todo esto que me estás comentando, sabiendo todo este transcurso del tiempo, el cómo incidió la comunidad hebrea, pero también otras poblaciones en lo que sería la gastronomía nacional, me surge la duda de saber si un ciudadano que le guste la cocina, que se sumerja en los fogones, hace recetas hebreas sin ser consciente de que en realidad está haciendo una receta de origen judío o hebreo. Sí, hay algunas que son especialmente se pueden atribuir a la cultura judía. Sin embargo, hay una falsa creencia de que todo es exclusivo de una cultura. Las culturas son muy permeables, la cocina es muy permeable. Entonces, la convivencia de los judíos en la península es nada más y nada menos que 14 siglos. En 14 siglos ellos cocinan bajo el Imperio Romano, visigodo y todos, tanto reinos cristianos como musulmanes. Ellos cocinan con los ingredientes, lógicamente, que se podían conseguir, más con una cultura en la que están inmersas. Entonces, hay una permeabilidad. Luego, claro, hay buca insignia como todas las gastronomías. ¿Cuál puede ser? Las hadas finas típicas. Ahora hablábamos con un compañero de aquí de la televisión que a él le encantaba cuando era niño la hada fina de su vecina. Claro, la hada fina es un guiso tranquilo. Se cocina el viernes por la tarde y se consume el sábado. Esa temporalidad, esos 15 horas cociendo algo, al final genera unos aromas y genera unos sabores diferentes. Puede ser, es de hecho uno de los buques insignias de la comida del Sabbat. Otros que podemos tener en los recetarios tradicionales, pues no hay que irse muy lejos. Las mismas yemas de Santa Teresa, si les pones un poquito de almendra, te da parecido a un dulce murciano que es el amarillo. Los mazapanes igual. Exclusivos judíos no. Se lo disputan, digamos, la autoría de todas las culturas. Pero es un dulce que era básico para todas. De hecho, los preceptos que yo voy encontrando, hay un precepto muy interesante que es ponerle una pizquita de sal a algunos dulces. Pero en Levítico 2.13 habla de que esa pizquita de sal es uno de los preceptos. Toda ofrenda con harina debe llevar sal. Y es curioso, encontramos esos mismos dulces con esas pizquitas de sal en los dulces de convento. Pero claro, es que los conventos se llenaron de moriscos, de mujeres moriscas, de mujeres judías, que en esas conversiones tuvieron que limpiar los apellidos. Y ahí se ha quedado un reducto, como por ejemplo el molde que traigo. Es exactamente igual que el molde de las clarisas. Una estrella frita, son flores de sartén, una estrella frita que tiene forma del Maguen David. Las clarisas de Córdoba, que son monjas de clausura, tienen el mismo molde, pero con una ligera variación. Sigue siendo una estrella de David, pero en vez de tener una aspa de 6 puntas, tiene una cruz. Eso quiere decir que esas mujeres judías, niñas, se metieron en los conventos y que cocinaban, por lo que le enseñó sus nonas, sus madres, su abuela,
y eso fue lo que se llevaron también al convento, y ahí quedó durante siglos. De hecho, un aspecto curioso ha sido cuando ha llegado hasta este plató, ha traído este utensilio de cocina, y lo primero que se me ha venido a la cabeza era es algo que he visto yo en la cocina de mi abuela de toda la vida, que es ese molde de flores que se suelen hacer para época de Semana Santa. No sé si ahí también pues se puede decir que se comunica, no se vierte en unas tradiciones con otras de diferentes culturas. No sé si eso también puede ser un ejemplo. Sí, claro, este molde, por ejemplo, que es de la raya portuguesa, de la frontera portuguesa, lo encontramos en Córdoba, el mismo, exactamente igual. ¿Qué ocurrió? En la estrella de David, identificada como del pueblo judío, con las persecuciones empieza a perderse, lógicamente, a una velocidad alta. De todas formas, siempre la estrella de David ha sido como un símbolo del Antiguo Testamento y aparece ni más ni menos que en los rosetones de Notre Dame, a tamaño gigantesco. Es decir, no se aparta el concepto de estrella de David. Lo que sí hay diferencia es con lo que tiene ese molde en el centro, que es un aspa de 6, y eso nos da otro símbolo muy judío. Y ahí sí estamos hablando de un símbolo que se encontraba en el templo de Jerusalén. Ese templo tiene una flor galana de 12 pétalos y sale de ahí. Los símbolos se van repitiendo, en uno y en otros vamos encontrando diferentes formas que de pronto se ocultan. El flaón de Menorca, por ejemplo, es interesantísimo. Cuando lo fotografía al principio, aparece una estrella de David, y luego cuando lo hornea, se hincha y desaparece. Es una maniobra de ocultación magnífica. Yo se lo decía ayer y se reían los alumnos de la escuela. Decía, es que ni el equipo de creativos del Bulli, que son bien sesudos, le pueden dar algo tantas vueltas. Crear un dulce con forma de libro, por ejemplo, que es la Filluela, es la Meguila de Esther, el libro de Esther. Yo le lanzo un reto: hagan ustedes un dulce o una comida que parezca un libro. Bueno, pues alguien creó las Filluelas, que son un libro, pero además es que lo encontramos también en Ezequiel. Hay un pasaje, y Ezequiel, Dios le da en su mano, le dice, en su mano le puso un libro, y cuando lo comió tenía sabor a miel. ¿Qué es eso? Es una filluela. Es decir, al final un libro es ese rollito, y cuando lo toma, sabor a miel. Es una metáfora de la palabra de Dios, pero en el fondo es una creación culinaria, que es mi terreno, las creaciones culinarias, la gastronomía. Y con esa transición del tiempo, como bien habías comentado anteriormente, ¿no? Esa selección del hortelano, de una verdura que viene o de una fruta, hortaliza, que viene de otro punto del mundo hasta estas tierras. No sé si la cocina hebrea ha variado o si, sin embargo, se sigue manteniendo tal cual y rígida lo que sería esa tradición y costumbre. Sí se mantiene, porque las recetas son parte importantísima de la cultura. Con las recetas se enseña la cultura, es decir, es una herramienta pedagógica, no es solo comer por comer. Para el judaísmo, la mesa se convierte en el altar doméstico. Con la destrucción del templo de Israel ya no se hacen ofrendas, y al final acaba trasladándose ese aspecto sagrado a la mesa, con muchas bendiciones y con una ritualidad. A la misma vez, lo que se sirve en la mesa es recuerdo de las generaciones anteriores, incluso es recuerdo de antiguas esclavitud, como puede ser la fiesta de Pesaj, la Pascua judía, que lo que se simboliza con el mazá, con ese pan ácimo, es la salida apresurada de Egipto, etcétera, etcétera. La comida, por eso yo digo, en ese cuarto nivel que no tiene ninguna otra cultura, la comida que se pone en la mesa tiene una ritualidad porque recuerda la historia de ellos. Mojar un pan, aunque sea la jalá dulce, mojarla en un poquito de sal, pues lo que hay un recuerdo es también de que la vida no es todo dulce, también hay puntos salados. Es decir, toda esa ritualidad es complejísima, y era necesario escribir un libro. La Red de Juderías tenía una máxima. Ese libro luego se lleva a 21 ciudades, se lleva a muchísimos paradores, se lleva a restaurantes, y ellos necesitan tener un documento fiel para poder primero cocinarlo y después contarlo, porque hoy día tan importante es la cocina como la sala. Y por eso está distribuido en dos partes, un poquito de historia y un poquito de cocina. De esa forma le damos narrativa a los dos sectores que son fundamentales en la hostelería. Así que era una máxima hacerlo con rigor y que fuese fácil de cocinar, que ya habéis visto que es muy fácil de cocinar. Durante todo este proceso de investigación, imagino que será también a fallo, a prueba y error,
¿cuál ha sido la receta más curiosa que te has encontrado? Pues la más curiosa y que cambia un poco, porque también esa es mi contribución. Yo siempre digo que si el libro merece la pena, quizás sea por esa receta. Son las orejas de Amán. Amán es un malvado para el pueblo judío. Todas las religiones tienen un malvado. El cristianismo tiene a Judas, los musulmanes seguro que tendrán un malvado, ¿no? Bueno, es parte ejemplarizante dentro de la narrativa de la historia. Bueno, pues la oreja de Amán, de ese malvado, es un dulce. Existen en la gastronomía antigua, en la gastronomía histórica de España, existen 3 tipos de orejas. La oreja de abad, que es para los cristianos, parecida a los pestiños, la oreja de juez para los musulmanes, que es de origen andalusí, y la oreja de Amán para los judíos. Bueno, las dos anteriores casi sabemos cómo son, pero la oreja de Amán, yo encontré un libro de un rabino, que no lo digo yo, lo dice un rabino, y contaba cómo hacerla. Bueno, era increíble, porque decía hay que hacer un disco de masa, hay que cortarlo, doblarlo aquí. Yo la hice 3 veces y no salía. Pero había una pista en esa descripción que hacía el rabino, había una pista que decía, y cuando se fríen, tiene la forma de una oreja. Pero claro, yo le daba aquella forma y no había forma, o sea, ni siquiera la freía. Y ya una vez, de la tercera vez, dije, pues yo voy a freír esto, que esto por lo menos tiene que estar bueno. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando pongo la masa en el aceite y de pronto florece allí, sale flotando una oreja? Era exactamente igual que una oreja. Así que esa receta, que no tenía mucho sentido porque no parecía que saliese, al final se convierte en la oreja de Amán. Si picáramos en internet oreja de Amán, aparece un dulce que es triangular, que es de origen otomano. Realmente esas no son las orejas de Amán primigenias, porque eso se llama hamantacher, que es un dulce al que nací. Con lo cual, la verdadera oreja de Amán, por lo menos de Sefará, eran esas de forma de oreja, como es evidente. Javier, me encantaría continuar hablando más de recetas de gastronomía. No me gustaría irme de esta entrevista y despedirte sin antes hablar de esta exposición que previamente, fuera de cámara, me estaba comentando de que estaba viajando por bastantes puntos del mundo. Cuéntame brevemente qué es lo que van a poder descubrir, si todo va bien y si todo funciona aquí en Melilla, los ciudadanos. La exposición vendrá, tenemos que concertar fecha con Main Gimel, con la comunidad, porque yo quiero que la abanderen ellos. Vendrá, imagino que para marzo, febrero, ya del 2023. Vamos a descubrir la cocina, básicamente es el libro traducido un poco a expositores, a paneles expositores, y es un recorrido por esas recetas típicas. Está viajando por el mundo, no solo está en España, en Sefará, sino que ahora está en la comunidad de Miami y va a México, en Polonia. Todo está traducido, cada exposición está traducida a su idioma. Inauguramos hace unos días en Salónica, ahora vamos a Turquía. Es una exposición muy judía, porque la cocina judía es muy diaspórica, es muy viajera. Y esta exposición nos ha salido muy viajera y no hay que visitarla a las 2 de la tarde porque te da mucho hambre. Tú tienes que ir temprano, a las 10, desayunado, y se aprende, sobre todo es muy didáctica. Pues muchísimas gracias, Javier, por habernos adentrado en este mundo gastronómico de esta comunidad hebrea tan cercana, como se puede decir, aquí en esta ciudad melillense. Muchas gracias, de verdad es un placer visitar Melilla y vendré pronto, seguro que a inaugurar esa exposición. Y los alumnos de la hostelería de la escuela me dijeron que iban a cocinar, es decir, haremos algo mucho más vistoso y comeremos. Pues espero verte por aquí de nuevo pronto, y si es así, pues te volveremos a llamar para que nos cuentes qué tal esta nueva experiencia. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí la primera parte de este magazine, La Columna. Ahora vamos a dar paso a unos minutos de publicidad, pero no se marchen, que después continuamos con más contenido social y cultural.